Hasta la clase anterior, hasta el taller 4, veníamos trabajando con capas creadas en archivos de forma shapefile. Este tipo de capas universalmente se utilizan para intercambio de datos geográficos, pero tienen algunos inconvenientes como vieron en el taller de digitalización. Y es que no se conservan los arcos cuando estamos creando figuras geométricas como círculos o espirales. A partir del taller 5 vamos a empezar a ver lo que es el diseño, creación y operación de bases de datos geográficas. Con este tipo de datos entonces tiene la facilidad de que pueden almacenar mucha más información. Se facilita todo el tema del sistema de proyección de coordenadas asociado a un único grupo de capas y particularmente en este tipo de modelos de datos se pueden conservar dos arcos, lo cual es una ventaja cuando estamos digitalizando elementos que siguen una trayectoria que no sea recta. Para este ejercicio vamos a desarrollar un caso de estudio. El caso de estudio está relacionado con la creación de una base de datos geográfica para volcar los vectores necesarios para representar un tramo de río. Esa información les va a servir para poder desarrollar el taller 11. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar un archivo de topografía. Aquí en el paquete de datos lo van a encontrar, ya vamos a ir a crear la estructura. Es un archivo CAD que contiene los elementos vectoriales que vamos a volcar dentro de capas geográficas con geometría independiente. Recuerden que en los CAD nosotros podemos mezclar en una misma capa diferentes tipos de geometrías y objetos. En los sistemas geográficos únicamente podemos crear una geometría tipo por cada capa o cada clase de entidad. También vamos a utilizar un archivo de secciones transversales corregidas y vamos a utilizar este archivo de sistema de proyección o podemos utilizar el sistema de proyección predefinido que viene en el ArcGIS. Caso de estudio, entonces vamos a suponer que somos una empresa de ingeniería que nos han contratado para evaluar el comportamiento hidráulico de un tramo de río para determinar si unas parcelas o una parcelación localizada cerca del tramo de río tiene riesgos por inundación y proponer cuáles serían las obras. Como les estaba diciendo, solamente nos vamos a encargar de toda la parte del ensamble del modelo topológico, o sea, los ejes, la línea, las secciones, el modelo de terreno y todos los elementos que describen ese corredor del río que vamos a analizar. Entonces, criterios y especificaciones generales, entonces va a ser una única base de datos geográfica. Vamos a asignar el sistema Magna Sierras Colombia, que está en un archivo PDRJ, o vamos a utilizar Magna Colombia Bogotá. Debemos crear capas independientes para los siguientes elementos: el eje del río o el canal, las curvas de nivel topográficas, los puntos topográficos, los nodos y las líneas de las secciones transversales, obras hidráulicas, el eje de un paso de vía y las líneas de margen. Para la parte de las secciones transversales, al final vamos a aprender a cómo generar la visualización de secciones a través del modelo de terreno y obtener los valores de elevación en cada uno de los puntos sobre la sección. Podemos hacer un fraccionamiento de la sección y hacer un muestreo sobre ese atributos. Entonces miremos qué vamos a crear en cada capa. Específicamente en las bases de datos geográficas, las capas se llaman clases de entidad. Para parcelas, entonces acá están las especificaciones de los campos de atributos que vamos a utilizar: número de parcela, área, perímetro, propietario e hipervinculación. Lo mismo para el eje del río, vamos a tener unos atributos, debemos revisar las especificaciones de los tipos que vamos a utilizar para cada capa, la geometría y el tamaño de los campos que no sean numéricos. Y para el caso de los numéricos, qué tipo de precisión vamos a utilizar. Entonces acá a la izquierda van a encontrar los atributos que vamos a trabajar para cada capa. Para la base de datos geográfica vamos a crear un dataset y para normalizar esas variables que aprendimos a normalizar manualmente en el taller de digitalización correspondiente al taller 4, acá lo vamos a hacer por normalización numérica. Entonces lo que vamos a hacer es crear unos nombres asociados a unos códigos numéricos enteros que pueden ser entero, corto o largo, y lo que le vamos a solicitar al usuario es que seleccione de una lista desplegable los nombres normalizados, que no tenga que digitarlos. En los shapefile vamos a tener un problema y es cuando yo digitalizo valores normalizados en una variable, pues algunas personas escriben todo en mayúscula, algunas personas después de escribir un texto colocan al final barra espaciadora y dejan un espacio al final, o entre palabras colocan dos espacios, algunas personas colocan mayúsculas con tilde, sin tilde. Entonces eso dificulta el proceso de creación de resúmenes estadísticos por elemento, porque no es lo mismo escribir definición, por ejemplo, con mayúscula o con minúscula dentro de un campo de una base de datos. Y además, si yo coloco definición espacio o espacio de definición o cometo un error ortográfico, no voy a poder normalizar y agrupar la variable para un resumen. Por esa razón vamos a aprender a utilizar el concepto de dominio. Dominio es normalizar los diferentes valores que puede adaptar una variable a través de códigos. Estructura, entonces ese taller tiene varias entregas, deben ir desarrollando
el taller individual parte C. Este taller individual parte C, voy a abrirlo, es el desarrollo de la base de datos geográfica que vamos a ir ensamblando a lo largo del taller 5. Entonces les recomiendo que vayan creando de una vez las capas que vamos desarrollando en clase y al finalizar la clase reserven un tiempo pues para completar las capas para que el día de la entrega de la parte C ya tenga la base de datos lista. Tenemos que reportar en el C, tenemos que reportar el eje del río, el número de entidades, en parcelas cuántos predios digitalicé y su área total en hectáreas, en curvas de nivel topográficas cuántas curvas obtuve, la cota mínima y máxima del rango de elevaciones de esas curvas, convertir esas curvas de 2D a 3D dimensiones, evaluar todos los puntos topográficos incluidos en la capa con la cual vamos a crear el modelo de terreno y construir las curvas, y lo mismo para las secciones transversales y demás. Entonces deben ir adelantando las capas, ir adelantando su base de datos para poder desarrollar. Al final del taller 5 vamos a desarrollar dos talleres individuales, parte A y parte B. Esas guías ya las encuentran acá. Taller individual, parte A, es una guía, un documento PDF. Está la parte A y la parte B. La parte A es la creación de una base de datos geográfica o dos bases de datos geográficas, cargar unas capas dentro de la base por cargue masivo, completar la base, crear unas capas o unas clases de entidad de forma manual con sus atributos y colocar dentro de cada una de las tablas de atributos su código de alumno. Y este de acá es analizar el potencial de energía solar que tiene la Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces deben crear capas, deben crear a partir de puntos los polígonos de las cubiertas y calcular el número de paneles que pueden instalar sobre cada una de las cubiertas y al final evaluar cuál sería el potencial eléctrico de energía solar que tiene el campus y cuánto nos valdría instalar todo eso. Para estas entregas necesitan entonces capturas de pantallas detalladas con el desarrollo del ejercicio para justificar las respuestas, porque son varias tablas las que tienen que completar. Eso lo encuentran justo acá. Podemos abrirlo y podemos verificar, por ejemplo, la entrega del taller individual parte B. O sea, acá van a tener los puntos de cubierta, algo parecido a lo que hicimos en campus, pero acá tenemos solamente coordenadas. ¿Qué tienen que hacer con estos puntos? Acá hay unas cubiertas identificadas con un marcador y acá hay una lista de números consecutivos correspondientes a los puntos de cada cubierta. Entonces la poligonal es, o el polígono es, construir esto de forma automática con una herramienta. Aquí está explicado con qué herramienta se hace, acá en esta guía. Entonces, ¿qué deben hacer? Construir las cubiertas, marcar los nodos. Las cubiertas tienen unos números. Esos números que tenemos acá de cubierta no son los números del OID de la capa. Estas cubiertas tienen un código específico, que no es el código geográfico, es un código de usuario, cubierta ID. Entonces, deben tener cuidado con ese código para que el resumen y las preguntas queden bien contestadas. Esta región la deben crear a mano, ya saben cómo hacerla, la cubierta 11 del campus de este bloque. Esta es la capa que van a obtener y la idea es colocarle paneles solares a todas estas cubiertas. Por acá entonces están los parámetros para la instalación de los paneles y están las preguntas. Entonces lo primero, para cada uno de los nodos 1 de cada cubierta, únicamente aplica para el nodo 1, calcular la latitud y la longitud. Después, para cada cubierta, calcular el perímetro, el área y el área usable que podríamos utilizar para instalar paneles. Estas son las sumatorias que les permiten verificar si sus cálculos son correctos. Entonces acá tenemos el perímetro, acá tenemos el área y esta sumatoria les debe dar este valor. Recuerden que esto es por cubierta ID y no por OID, no por el identificador de objeto espacial. El área usable exactamente igual, 80% del área que tengamos en cubiertas, y así van resolviendo. Para el número de paneles solares deben calcularlo como un entero. ¿Por qué? Porque no pueden tomar un panel solar de vidrio, que es una unidad sellada, y cortarla para instalar medio panel. Se instala el panel completo. Entonces, si calculan esto con decimales, les va a quedar errada esta columna. El número de paneles es un valor entero, 5.967. Pregunta 4, lo mismo. Aquí está el potencial, el valor real de kilovatios producidos, el costo, y acá están específicamente los valores de instalación. Esto está en millones de pesos. Entregables, entonces tienen que entregar unas bases de datos. Esta se va a llamar GDB-parte B y le pueden colocar acá al final guión bajo y su código de alumno. Eso lo deben enviar en un documento de Word y la base de datos deben enviarla comprimida en un archivo zip. Esos son los entregables de específicamente este taller que estamos realizando. Entonces vayan adelantando y vayan revisando estas entregas. Las pueden ir adelantando para que no tengan las 3 entregas el mismo día. Bueno, entonces empecemos. Empecemos con la estructuración de la carpeta para el desarrollo del taller 5.
Vamos a utilizar la misma estructura que hemos venido desarrollando, taller 5, vamos a utilizar taller estructura, que lo encuentran por allá en taller 0, y vamos a utilizar la misma estructura que hemos venido trabajando para todos los talleres temáticos. Bueno, verifiquemos la estructura, taller 5, ¿a dónde vamos a poner nuestra base de datos? La vamos a poner acá. Ya no vamos a ponerla en SHP, sino en GDB. Acá adentro es donde vamos a crear nuestra base.